En este momento en el auditorio. Por alguna razón, las 8 de la mañana en Bogotá son mucho más factibles que las 8 de la mañana en Cartagena. Alguna extraña razón. En todo caso, yo quiero agradecer al ministro que hizo un inmenso esfuerzo por cambiar su horario, por viajar anoche a Cartagena, por venir acá a estar con nosotros temprano en este momento, por tomar un vuelo que creo que sale a las 9 de la mañana. La verdad es que en la apretada agenda del sector público, él entendió, digamos, lo importante que para nosotros es poder conversar y poder oír lo que el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo y que tiene que ver con este sector en particular. De manera que yo quiero, pues, nuevamente darle la bienvenida al ministro, amigo personal mío desde hace ya varios años, también amigo de la ANDI, dado que fue parte de esta casa durante un tiempo importantísimo. De manera que, Ricardo, bienvenido. Este es tu escenario, esta es tu casa. Siéntete con la libertad, digamos, de poder usar el formato que quieras, porque la verdad es que esto fue hecho, digamos, un poco para que se ajustara a tu disponibilidad. Y a ustedes agradecerles además por el interés de poder de sentarnos a oír al ministro en este momento. Bienvenido, Ricardo. Bueno, muy buenos días. Como dice Bruce, pues estoy en casa y con bastante nostalgia porque precisamente cuando Bruce me invitó a participar de su equipo en la ANDI hace ya más de año y medio, pues nunca me imaginé que fuera a aprender tanto de los sectores productivos del país. Cuando uno lleva 25 años en el sector público ambiental, pues uno cree sabérselas todas en los temas ambientales públicos, resulta que no, nos falta esa gran mitad y es conocer realmente lo que significa la demanda sostenible de los recursos naturales, y para mí eso fue una gran oportunidad. Y cuando me preguntan luego como ministro de Ambiente, pues qué voy a hacer o qué iba a hacer, yo siempre he dicho, ustedes me han escuchado en todas las intervenciones, pues es seguir haciendo lo que Bruce me permitió hacer en la ANDI, y era construir una agenda público-privada. Es decir, tener un camino trazado muy claro y orientador de cómo hacer para que las empresas en Colombia, no solamente el sector minero, energético o de transporte, sino también el sector agrícola, el sector de la salud, el sector de la tecnología, pueda asumir frente a una planeación de largo plazo de su propio negocio, de una manera inteligente, de una manera innovadora, competitiva, como lo aprendí en la ANDI. Y yo creo que ese legado que me quedó precisamente de su trabajo, Bruce, y la experiencia que ustedes tienen en la ANDI, lo llevé al Ministerio de Ambiente, y eso es lo que he seguido construyendo. Desde el primer día que llegamos, pues lo que hicimos fue eso, sentarnos con los diferentes sectores, tener agendas público-privadas para el sector agrícola, para el sector transporte, infraestructura, para el sector de minas y energía. Me he sentado con cada uno de ustedes. Yo le decía a Bruce ahora que también quisiera tener estos espacios con más tiempo. Inclusive Bruce ahora me dice que piense qué formato quiero, pero el que más me gusta es conversar con ustedes y escucharlos sobre las necesidades que tenemos en Colombia, precisamente en ese camino de cómo hacer para que la actividad económica sostenible y el desarrollo sostenible pues permanezcan en largo plazo en nuestros territorios. Y lo digo porque también con el trabajo en la ANDI logramos construir esa ANDI territorial también, esa estrategia que también Bruce tenía en su cabeza de tiempo atrás, y es que definitivamente somos un país de regiones, un país con circunstancias muy diferentes unas a otras, y eso es lo que también nosotros queremos hacer desde el Ministerio de Ambiente, empezar a diferenciarnos región por región. Y por eso, desde el primer día que el presidente Duque me designó y desde el primer día que estamos trabajando en el ministerio, hemos estado en los territorios. Hemos estado precisamente reconociendo esa circunstancia tan diversa de cada una de las regiones, de cada una de las veredas, de cada uno de los municipios, y atendiendo también las necesidades, pero también descubriendo las oportunidades de negocios y las oportunidades de planes de desarrollo muy diversos unos a otros, e inclusive retos que en alguna manera de alguna región no se conoce, pero que en otra muy posiblemente va mucho más avanzada que la anterior.
Eso es lo que hemos estado haciendo, el Plan Nacional de Desarrollo que precisamente se radica hoy en el Congreso de la República. Hemos estado trabajando desde el primer día en ello. Nuestra orientación principal, y el presidente Duque y la señora vicepresidenta Marta Lucía nos han encomendado, es que siempre lleguemos a ese gran objetivo que nosotros tenemos en el ministerio y que usted nos ha escuchado permanentemente, y es del producir conservando y conservar produciendo. No es una frase, un eslogan comercial, lo contrario, creo que es el eslogan más realista que puede hacerse frente a lo que el país puede abordarse en el tema de sostenibilidad de los sectores económicos, y en este caso, por supuesto, la sostenibilidad del sector minero energético, y nos ha permitido de esa manera diseñar las diferentes estrategias. Este objetivo de producir conservando y conservar produciendo, pues tiene 4 grandes pilares. Uno es el de precisamente cómo hacer para que los sectores económicos avancen en el largo plazo. Y allí quiero resaltar el ejercicio y la labor que Carlos Herrera y Jaime y todo el equipo de la ANDI vienen trabajando hace más de 20 años en hacer que dejemos de hablar más de producción más limpia y nos convirtamos en voceros de una estrategia global que hoy día se llama economía circular, y es cómo podemos involucrar a los consumidores también, o las personas que demandamos de cualquier producto o servicio, ser conscientes e inteligentes frente a que ese producto que se compra pues tiene también un valor, ese valor agregado que tiene ese material, o ese valor agregado que tiene también la eficiencia energética, o ese valor agregado que tiene la eficiencia en la gestión integral de cualquier material, o la misma eficiencia en el agua, en el consumo del agua. Esos ejercicios que desde hace 20 años, como lo dije, la ANDI lo viene haciendo, lo recogimos en esa gran política pública-privada que se llama la primera estrategia de política nacional de economía circular de Latinoamérica, en el que además fue la inspiración también para que la Asamblea de Naciones Unidas de la semana pasada en Nairobi pudiera salir un documento global frente a la política global de economía circular. Es decir, ya ha trascendido todo el ejercicio que ustedes vienen haciendo en todo el programa de postconsumo, que como lo dije nos inspira a nosotros, no solamente para la política de crecimiento verde, que fue también la base del plan de desarrollo pasado, sino también ahora para precisamente descubrir el cómo nosotros logramos esas grandes metas. ¿Cuáles son las metas que ustedes las han escuchado permanentemente, sobre todo en los sectores de infraestructura, como es tener más de 600.000 vehículos eléctricos o movilidad eléctrica para el año 2030, es decir, aproximadamente 6.600 vehículos 2022 de la ministra de Transporte? Eso es algo que también quería contarles y decirles, es que la política ambiental es una política también muy transversal. Los logros que cada sector va a tener en el tema ambiental y de sostenibilidad son logros precisamente de nuestra política, o viceversa. Lo que nosotros vamos a hacer en el tema sostenibilidad son logros también del Ministerio de Transporte o el Ministerio de Minas y Energía. Por eso la ministra de Minas y Energía les ha venido contando precisamente esas buenas noticias que se están teniendo frente al incremento en la matriz energética de nuestras energías renovables, especialmente las provenientes del potencial eólico y solar. Ustedes lo saben, no lo voy a repetir, pero gracias a la invitación que también muchos grupos de ustedes, de los que pertenecen a la ANDI, he podido ver de manera directa en los territorios, como fue hace 15 días acá en Cartagena, precisamente la inauguración de esta planta solar de Celsia, el grupo Celsia además, y de Argos, donde casi con estos proyectos que ya se empiezan a inaugurar en estos días, pues completamos la meta que en el principio el presidente Duque se trazó. Eso solamente por decir algo muy corto, pero creo que sustancial frente a lo que el país está hoy día implementando, y en el que nosotros dentro de ese pilar de tener sectores económicos sostenibles, pues nos estamos avanzando. Y también ahí yo quiero hablarles de varias cosas para que nos entendamos un poco hacia dónde vamos, y es que también está el sector agrario, es decir, reducción de la frontera agrícola, reducción de la frontera ganadera, todo eso con base precisamente a las propias metas que muchos de los sectores y ya de que el sector privado viene diseñando e implementando. También en el tema de
de cómo nosotros podemos también hacer uso sostenible de nuestros recursos naturales. Es el segundo pilar también fundamental de esta política, y es que cómo también nosotros reconocemos que los recursos naturales no solamente es para verlos o disfrutar de su paisaje, sino también cómo hacer para que las comunidades que viven allí, en esos ecosistemas estratégicos, también sigan viviendo allí. Y además, pero por supuesto, con una información científica o una información propia o tradicional de ellas mismas frente al uso sostenible de ese mismo recurso donde ellas viven. Es decir, estoy hablando de tema de páramos, por ejemplo. Estoy hablando del tema de humedales. Estoy hablando de cómo nosotros no solamente estamos encomendados de hacer zonificación de estos ecosistemas, porque eso lo hemos venido haciendo toda la vida, desde cuando me refiero a quiénes somos, pues los institutos de investigación, sino se nos olvidó algo fundamental, y es que allí viven gente, allí existen actividades, y que esas actividades tienen que estar, por supuesto, implementando acciones que no vayan en contra del propio detrimento de ese ecosistema o del propio detrimento de ese recurso natural, como puede ser el recurso hídrico o el mismo recurso suelo, o en la propia productividad del recurso suelo. En eso estamos también trabajando muchísimo, porque en eso también se ha hablado bastante, y creemos que precisamente el ejercicio que estamos haciendo ahora es inclusive hacia algo que se pudo haber hecho mal, y era cómo garantizar la participación pues, de todas las comunidades o de todos los actores que están en esos ecosistemas. Ahora estamos encomendados precisamente en eso, en mejorar ese proceso mismo de participación, no de socialización, sino de llegar a acuerdos. Aquí sí nos toca llegar a acuerdos en esos territorios, sobre todo en los que la misma sentencia nos ha dicho que tenemos que llegar a acuerdos con ellos, tenemos que tener una participación efectiva y amplia con ellos, casi municipio a municipio o casi vereda a vereda. Eso lo estamos haciendo con el páramo de Santurbán, más que vereda a vereda, predio a predio, se está haciendo en norte de Santander, ese ejercicio de zonificación, inclusive cada predio, qué área del predio va a ser destinada para la conservación o qué área del predio va a ser destinada para la agricultura o para cualquier otro tipo de actividad. Eso ya se pudo hacer en norte de Santander gracias al ejercicio con las corporaciones autónomas regionales de allí, Corponor, pero también lo queremos llevar al lado de Santander frente a ese ejercicio local y tan detallado predial que nunca antes en el país pues había existido, pero que lo estamos haciendo y lo tenemos que hacer. Es decir, ese gran reto en el que también los invito a ustedes a que participemos de manera conjunta, pues lo estamos haciendo. Para eso necesitamos un esfuerzo muy grande de todo el gobierno, de todos los sectores, especialmente en el componente de catastro, en el componente mismo de identificación y legalización de ocupación y tenencia de territorios. Todo ese ejercicio, esa demanda de poder bajar esa escala local es lo que hoy día estamos diseñando y estamos encaminados desde el gobierno para que eso se dé, como ya lo dije, con una información real, con una información de las propias circunstancias, el propio potencial que tienen estos predios y estos territorios. En el componente también, y quiero decirlo rápidamente, aquí, sin salirnos del componente de ecosistemas, está el ejercicio de frenar la deforestación. Acá quiero también rápidamente decir nuestra meta, que también se ha tergiversado frente a lo que se ha propuesto, es que también somos realistas. En el país, el gobierno recibió una creciente tasa de deforestación, de pasar de 220.000 hectáreas año de bosques naturales a pasar a casi 260.000 hectáreas de bosque en el año 2018, talados en gran parte del territorio nacional, en la Amazonía, en el Catatumbo, en el Pacífico, por el 70% de acciones ilegales, de acaparamiento ilegal de tierras, de tráfico ilegal de madera, de especies, inclusive de acciones como de ganadería de uso ilícito o la misma diseño o construcción de infraestructura de uso ilícito, etc. La mayoría de todas esas acciones, como ya lo dije, son acciones al margen de la ley, y en ese ejercicio estamos nosotros desde el Gobierno Nacional a contarle a Colombia la verdad, la realidad de esta situación, cosa que no había pasado antes, no nos habían contado
contado que desde el año 2015, por ejemplo, se había disparado de esa manera exponencial la deforestación en el país, perdiendo ese capital natural, y por eso la primera etapa de esta meta es frenar y quebrar esa tasa creciente y empezar a reducirla a partir del año aproximadamente 2021 para que por fin tengamos unos territorios legales, que como ya lo ha dicho el presidente Duque, los grandes pilares de la política nacional y del gobierno es la legalidad y el apoyo a los emprendimientos para alcanzar altos estándares de equidad. El tercer gran componente es el de prevención de riesgos. Ahí quiero parar un momento y decir que es fundamental que nosotros desde la política ambiental también nos acostumbremos, y ustedes también, y los sectores privados o el mismo sector productivo, lo sigamos trabajando de manera conjunta y lo entendamos, y así como yo lo dije antes, desde la ANDI lo pudimos hacer, y como nosotros podemos invertir desde la propia empresa o del propio sector en más investigación y en más datos y en más información de lo que está sucediendo, por ejemplo, frente al cambio climático. Es fundamental que nosotros podamos reducir la incertidumbre frente a los eventos extremos del clima. Eso es algo que tampoco nos habían contado, y es que no tenemos, a pesar de tener tercera comunicación de cambio climático, no tenemos la realidad de las amenazas del cambio climático en cada una de nuestras microcuencas en el país. Y por eso nosotros estamos en el ejercicio, y la meta nuestra va a ser eso. Muchas de empresas del sector energético ya lo tienen. Pude como consultor trabajar con muchas de ellas precisamente en la búsqueda de esa incertidumbre frente al impacto del cambio climático en las cuencas. Las empresas del sector hidroenergético, muchas de ellas ya lo están trabajando, y quisiera que eso se multiplicara para el resto de sectores y para el resto de empresas del sector hidroenergético. Es decir, frente a un evento no necesariamente de fenómeno del niño o de la niña, porque cada vez que estamos yendo a los comités de operaciones y los comités precisamente de prevención desde el Ministerio de Minas, pues nos dicen si viene el niño o no viene el niño, como para que se tomen acciones. Y eso desde la ANDI también lo empecé a multiplicar y decir, no esperen a que sean los anuncios de que llegó el niño, no, porque ya desafortunadamente ya nos hemos secado completamente en el país cuando llegue el niño, porque hay que esperar 6 meses para que madure, para ver si tomamos acciones. Y eso fue algo que aprendimos bastante también hace 2 años, y que ahora también quisiera que el país lo siguiera entendiendo. Por eso desde septiembre del año pasado anunciamos este fenómeno del niño. Ustedes me escucharon, nos escucharon, tenemos un COMPES del fenómeno del niño desde el año pasado, como nunca antes en la historia. También logramos adelantarnos para decirles a nivel preventivo que ojo que se nos venía una reducción de lluvias en el país. Ese ojo de reducción de lluvias es lo más importante, y es lo que queremos nosotros seguir insistiendo. No debemos esperar a que se declare el niño en otro país como en los Estados Unidos, para que pasen 6 meses de sequía para nosotros tomar las medidas de precaución. Por eso, afortunadamente, frente a esas medidas de precaución, logramos hoy día tener seguridad energética por parte de la propia ministra y del Ministerio de Minas y Energía, porque se han tomado las acciones desde el comienzo, desde septiembre. Ese niño sigue en etapa de maduración. Yo sé que muchos de ustedes consultan permanentemente las páginas, y quiero decirles que seguimos en esa situación. El niño, a pesar de ser débil, sigue secando a Colombia. El niño no inhibe que entre la temporada de lluvias del año. Nosotros tenemos 2 grandes temporadas de lluvias, que es en los mediados de marzo y abril, y en octubre y noviembre. El niño no inhibe que entren, es decir, lo que hace el niño es quitarle un porcentaje. Y lo que hemos dicho además es que ojo también, porque posiblemente este calentamiento del Océano Pacífico nos puede quitar ese porcentaje de lluvias en esta temporada. Es decir, el promedio que ustedes tengan, que ustedes conocen muy bien cuánto les cae en su cuenca, posiblemente puede estar en la mitad de ese promedio. Vamos a tener lluvias en la mitad aproximadamente, 50% solamente de lluvia en esta temporada. Entonces, ojo, porque posiblemente nos puede empatar precisamente con la segunda temporada seca del año, que es a mediados de junio. Es decir, seguimos con esa alerta. Y para terminar, el componente institucionalidad. El componente ahí es fundamental. He venido atendiendo uno a uno cada una de las empresas del sector energético, he venido atendiendo cada una de sus necesidades en el Ministerio de Ambiente desde el primer día en el que hemos estado
encargados de esta responsabilidad, y como le dije a Bruce ahora, me encantaría también tener un espacio con más tiempo para poder seguir conversando frente a las necesidades de ustedes. Hemos logrado, por ejemplo, quitar un trámite para el tema de energías renovables. Precisamente quitamos el trámite de la no necesidad de presentación de diagnóstico ambiental de alternativas para proyectos de energía renovable, solar o eólica, etc. Eso lo hicimos desde el primer día como una de las grandes necesidades que tenía el sector para poder avanzar precisamente en esta gran meta. Hemos reducido también los tiempos de expedición de licencias ambientales en cuanto a la atención inmediata. Encontramos un atraso de más de 100 proyectos que no habían sido atendidos desde la ANLA. Lo logramos poner en orden, ya existe 0 proyectos atrasados, gracias a la gestión que ha hecho el nuevo director del ANLA y el nuevo equipo de trabajo del propio Ministerio del ANLA. Hemos cambiado gran parte del equipo que atendía precisamente a las empresas frente a un equipo idóneo, con mucha experiencia, que ustedes los conocen muy bien, es gente que lleva muchos años trabajando en ello, un equipo muy transparente y una oficina abierta y transparente al público. La oficina nuestra, como ya lo dije, es de ustedes y así ha sido, y lo mismo la misma oficina del ANLA. También hemos presentado al Congreso de la República el proyecto de ley que lo que busca es precisamente la transformación de las corporaciones autónomas regionales, donde estamos solicitando la elección de directores de corporaciones de una manera abierta, pública, en la que cualquiera de nosotros podría participar con mayores capacidades técnicas y administrativas, y lo mismo también con el no derecho de ser reelegidos, o también inclusive en el propio Consejo Directivo para los miembros tampoco ser reelegidos, y también incluir dentro de sus miembros a el componente científico, el componente técnico también en el Consejo, y también un proceso más transparente de reporte frente a las acciones que se hacen a nivel local por parte de ellas y por parte de la política nacional. Eso quería comentarles de manera muy rápida, pero en general quiero agradecer nuevamente a Bruce y a todo el equipo de trabajo de la ANDI en cuanto a que sigamos trabajando juntos en esta agenda público-privada. Soy completamente consciente que la sostenibilidad solo se logra precisamente conociendo muy bien las necesidades de Colombia, de todos los sectores, de todos los colombianos, y por supuesto haciendo uso de la ley y haciendo uso de la experiencia que bastante tiempo tiene Colombia en estos procesos. Mil gracias nuevamente, y solamente quiero decirles que por favor discúlpenme por la madrugada, como dice Bruce, en Cartagena, pero que precisamente hoy día ya tengo que abordar el avión para ir al Consejo de Estado en ese ejercicio de diálogos permanentes, porque también con la inspiración de Claudia Jiménez también y de muchas personas que vienen trabajando frente al acercamiento entre todos los sectores, también creamos centros regionales de diálogo, y en ese ejercicio de diálogo y conversaciones también con la rama judicial estamos avanzando de manera muy positiva, y también, como ya lo dije, presentamos precisamente estas metas del plan de desarrollo en el día de hoy para que todos los colombianos empecemos a trabajar juntos. Mil gracias.